al 98º programa de la cuarta temporada de Santiago La Vara y tenemos con todos nosotros a Gabri. ¿Qué tal estás? Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti el fútbol qué es? ¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol? Mis inicios en el fútbol, Sí. pues bueno, pues yo empecé jugando bastante tarde, más o menos en infantiles. Eh, yo era portero, la verdad que no era muy bueno, por así decirlo, pero bueno, acabé hace jugando en infantiles, en Lugo Fuenlabrada, luego estuve jugando en la última etapa senior y lo dejé hace 3 años y ya me metí a entrenador, que creo que es un poco lo que se ajusta más a mí. ¿Y qué pasó para que empezaras tan tarde a jugar al fútbol? ¿Y qué pasó para que empezaras a jugar tan tarde al fútbol? No, bueno, al final de pequeño pues tienes otros, bueno, pues tenía otros hábitos, iba más a natación, a otros deportes complementarios, judo, y bueno, al final después del mundial pues creo que fue un punto de inflexión para mucha gente y, y bueno, se metió mi hermano a jugar y yo pues me metí un poco más tarde. De portero no sé por qué, bueno, creo que se me da mejor que de jugador, aunque ya te digo, tampoco es que fuese muy bueno, por decirlo así. ¿Y por qué de portero y no de otra posición? Bueno, porque yo en el parque, cuando jugamos con los colegas, pues me bajaba y y se me daba más o menos bien parar para el nivel que había y bueno, y pues un día pues jugando una pachanga de amigos, como se dice, pues un entrenador pues me ofreció jugar en su equipo infantil, en infantil de primer año y nada, y empecé a jugar y a partir de ahí pues le cogí bastante cariño al fútbol hasta día de hoy. ¿Y qué equipo era ese el que te llamó? Juventud Canaria, uno de Getafe se llama, uno que está al lado pegado al hospital de Getafe. ¿Y te gustó la experiencia en ese equipo? ¿Volverías a ese equipo o no? Sí, sí, al final empecé con primeros pasos en el fútbol, un club muy familiar, un club que sin ser demasiado llamativo en cuanto a estructura, pues te tratan bastante bien y nada, fue un año muy bonito. O sea, tú ahora mismo serías entrenador de ese equipo, ¿no? No, 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 yo ahora no estoy de entrenador en ese equipo. No digo que si ahora lo serías, que si ahora te irías a ese equipo a entrenar a Si los se da la jugadores. oportunidad, Exacto. no, ahora mismo no, ahora mismo pues estoy buscando otro tipo de cosas, a lo mejor un club un poco más, con más estructura, con más poderío, pero bueno, cada etapa tiene su club, tiene buscas una cosa diferente y en ese momento pues lo que me llamaba era pues empezar en un club humilde, familiar y que me formasen como persona, sobre todo. O sea, ¿y para ti ser portero es fácil o no? No, pues que depende cómo lo quieras afrontar. Al final tienes que ser fuerte mentalmente, tienes que estar concentrado los 70, 80, 90 minutos, depende de lo que dure según la categoría que juegues. Y nada, bueno, también es verdad que siendo pequeño, siendo en categorías formativas de fútbol base, pues sí que afecta un poco el fallo después del partido, le das vueltas a la cabeza, pero bueno, ya cuando eres más mayor ya pues intentas convivir un poco más con eso, pero bueno, al fin y al cabo hay que intentar disfrutar porque no somos profesionales y es un complemento para la vida que tenemos que afrontar de la mejor manera posible y quedarnos con las cosas positivas, que son, bueno, simplemente estar en un equipo, compartir una experiencia única, en mi opinión, que es el disfrutar del fútbol base y ya está, al final, ya te digo, según cómo lo afrontes. Hay gente que se enfada más con sus fallos, hay gente que se enfada menos. En mi caso, bueno, me rayaba bastante, pero bueno, ya te digo, ahora mismo si volviese a jugar, no jugaría con más tranquilidad. ¿Y tú cuando jugaste, tú llegaste a jugar en segundo aficionados cuando fuiste senior o tú estuviste en categorías más altas? Sí, a ver, cuando fui senior ya empecé sí, a jugar en segunda afición, jugué un par de años me parece, y empecé a jugar en segunda aficionado, tercera regional de toda la vida, que le han cambiado el nombre hace un par de temporadas. Y nada, y ya te digo, ya me lo he tomado un poquito más como complemento que a entrenar que otra cosa. Ahí ya era un poco más relajado para mi cabeza. ¿Y cómo era jugar en segundo aficionados?
siendo portero? Eh, bueno, al final son categorías en las que hay un gran número de errores, categorías en las que tienes que estar atento porque, bueno, los equipos no son todo lo contundentes ni duros o sólidos que pueden ser en categorías superiores. Y a ver, la seriedad, luego los entrenamientos y demás, solo por la categoría, pues no tiene nada que ver a categorías un poco más altas, pero bueno, ya te digo, al final es un complemento para hacer deporte, para seguir vinculado al fútbol en ese momento y ya está, nada más. ¿Y tú después de ahí estuviste en primera aficionados o te quedaste toda la vida en segunda aficionados? No, jugué 2 años en segundo aficionado porque la verdad que no quería, sinceramente no quería subir más porque no, me lo tomaba como complemento más que un desafío deportivo, por decirlo así, y simplemente con estar en segundo aficionado seguir disfrutando del fútbol ya me valía, ya no era un momento como el fútbol base que te apetece pues, bueno, seguir subiendo categorías, me lo tomo más como complemento, ¿Y qué equipo nada era más. ese en el que estabas tú en segunda aficionados? Una vez de Getafe, estaba entrenando a la vez que estaba jugando y bueno, ahí finalicé mi etapa como portero. ¿Y también entrenabas ahí en el Ciudad de Getafe o solo eras jugador? No, también entrenaba. Empecé entrenando así categorías, bueno, como todo el mundo empezamos entrenando, categorías formativas, categorías eh, de nivel bajo, por decirlo así, como empezamos entrenando todos. Y nada, buena experiencia, la verdad que me gustó desde el primer momento. Yo ya tenía claro en la pandemia, yo empecé a entrenar en 2021, yo en la pandemia tenía claro que quería entrenar. Me llamaba el tema de poder dirigir un equipo y moldearlo a tu gusto. Y yo ya me empecé a preparar en la pandemia para ser entrenador, tanto tácticamente como a la hora de escuchar diferentes fuentes que te hiciesen ser mejor y a través de tus ideas y lo que los demás ya sea pues entrenadores de un partido, ya te digo, puede ser de cualquier partido de fútbol base, ya sea ponencias de cualquier profesor o lo que sea, y hacer un mix con tus ideas. Y bueno, y a partir de ahí me gustó la idea de poder empezar a entrenar y nada, fueron los 2 primeros años como entrenador allí. Y te sacaste también el título de entrenador, ¿no? ¿O estás en el camino? Sí, sí, yo tengo el 3 ya. Sí, yo me saqué los 2 primeros creo que antes de empezar a entrenar, o el primero y luego me lo saqué a mediados de la primera temporada y ya ahora tengo el 3 sí. O sea, ahora mismo si te quisiera un equipo de primera división, aunque sea en fútbol base, Sí, a ver, si me podrías cogiese un estar. equipo de primera división, sí, podría ejercer, pero a ver, hay que ser realistas. Ahora mismo no estamos para primera división. Creo que estamos en etapa de formación con un buen nivel y, y nada, yo creo que hay que seguir viviendo experiencias, aprender de gente, aprender de distintas situaciones y nada, al final el nivel 3 es solo una titulación y tú tienes que seguir formándote para poder ser mejor. No es una aptitud, es una titulación. Sí, porque yo he visto, por ejemplo, a gente que quiere entrenar a primera división, pero como no tiene el nivel más alto, pues no puede entrenar a gente de primera división. ¿Puedes repetir, por favor? Que he visto a gente que, como no tiene el nivel más alto de entrenador, no puede entrenar a primera división. Sí, dicen los jugadores que no tienen el nivel más alto y no pueden entrar en Sí, primera. no, cualquier persona, por ejemplo, yo me saco el nivel uno y no podría entrenar a la primera división, por ejemplo. Bueno, al final eso es un tema legislativo, un tema vamos, del ministerio que lo decide así y nada, a ver, yo creo que los futbolistas al final tienen ese punto de haber estado en vestuarios profesionales que le da esa experiencia dentro del campo, poder tener compañeros que realizan buenos movimientos, que leen bien el juego, muy buenos entrenadores y bueno, al final el tema de la legislación les exige sacarse el nivel 3. Yo creo que bueno, no todos están preparados porque aparte de los conocimientos tienes que tener el talento, digamos, personas, pero sí es verdad que el ser futbolista te da muchísimo y bueno, los que no lo somos, profesionales me refiero, pues nada, igual, al final la vida es para todos y todo el mundo estamos para formarnos, los futbolistas y los que sean futbolistas y los que no,
y nada. Ya te digo, es un tema de legislación nada más. O sea, es del ministerio y cada uno pone las leyes que cree convenientes. O sea, por ejemplo, yo qué sé, Xavi Hernández, cuando él se retiró, o sea, él podía ya Mm. directamente entrar a primera división sin tener ningún título por haber sido futbolista o tenía que tener también los títulos. Bueno, a ver, Xavi creo que empezó en el Al-Sadd, en la Liga Qatarí. Al final es un jugador súper referencial en el fútbol español, uno de los mejores futbolistas de la historia. Y está, vamos, yo sinceramente tampoco te puedo decir si está capacitado o no, porque yo no lo he tenido como entrenador, ojalá. Pero bueno, pero al final es una figura muy referente en el fútbol español. Los jugadores le van a respetar solamente por el hecho de ser Xavi. Yo si fuese jugador, evidentemente que también. Y bueno, si es que al final, si él tiene la titulación y tiene los conocimientos y los sabe aplicar y los sabe transferir a los futbolistas como hacía él como jugador dentro del campo, pues está claro que está capacitado. A ver, al fin y al cabo, el estar ahí te da muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. O sea, que cualquier jugador que, por ejemplo, sea entrenador que haya estado en primera división puede ejercerlo sin tener ninguna titulación, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor? O sea, que cualquier jugador que esté en primera división, por ejemplo, podría entrenar ya a un equipo de primera división sin tener ninguna titulación, ¿no? No, cualquiera no. A ver, depende un poco de tu nivel como entrenador, pero está claro que eso de ser jugador te va a dar una ventaja sobre los demás. O sea, no cualquiera. Ha habido casos de jugadores que no han dado el nivel como entrenadores o un nivel más bajo de lo que se esperaba. Al fin y al cabo, es un poco lo que tú seas como jugador también, la personalidad que tengas, va a afectar a lo que seas como entrenador, o no tiene por qué, a lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, no todo el mundo está capacitado, ni todo el mundo que es exjugador, ni todo el mundo que no es jugador. Sí es cierto que el ser jugador, no por ser jugador ni mucho menos, sino por tener contactos, por estar vinculado al fútbol y conocer muchas personas, pues te va a dar la posibilidad de que tengas más ofertas de trabajo, más posibilidades de tenerla, está claro. Al no ser exjugador, pues depende al final con cuánta gente hayas tratado y eso te va a hacer entrar en unas categorías u otras. Y está claro que al final un Xavi, yo qué sé, te pongo ejemplo, si entrenas Iniesta o cualquier jugador de estos, pues al final la prensa también es un objeto muy importante. ¿Qué pasará si en el futuro Xavi entrenase al Barça? Que es un factor también que juega un papel muy importante. Pero bueno, ya te digo, no, por ser el jugador de primera división no tienes por qué entrar en primera división porque sí. Pero está claro que al ser un jugador súper referente a nivel mundial, pues tienes las puertas abiertas de cualquier sitio casi. O sea, igual que tú, por ejemplo, casi estás jugando en segundo aficionados, entonces al ser entrenador tú tendrías las posibilidades de estar en segundo aficionados, según la teoría que has dicho tú. No, a ver, cuando tú eres entrenador que no has sido jugador, pues tú te tienes que ir moldeando en las categorías de fútbol base, ir progresando en ellas y al final la categoría que tú entrenes en fútbol base, si tú lo quieres pasar a senior, que de momento en mi caso pues no es mi intención, pues ya en ese momento, pues la categoría que tú entres en juveniles, se te pondrá una categoría senior que te haga concordancia con el nivel que hayas entrenado en juveniles, me refiero. Si puedes entrar en División de Honor, por un ejemplo, pues puedes entrenar o en tercera ref o en primera autonómica, lo que sea. Y si tú has entrenado en nacional, puedes entrenar en preferente. Depende cómo lo vea el club. La categoría, pues toda categoría juvenil tiene su transferencia senior. Y nada, como cuando no eres exjugador, pues tienes que empezar de cero y el fútbol te pone en su sitio y bueno, también la cantidad de contactos que tengas, la cantidad de gente que conozcas, que eso es un factor hiper fundamental a la hora de encontrar equipos, es la realidad. Hombre, el jugador eres, porque has estado jugando en segundo aficionados, aunque sea en el Ciudad de Getafe, pero eres el jugador por lo menos de ese Bueno, equipo. eso cuenta como que es como si no fueses jugador, a ver, eso cuenta como si has empezado de cero como entrenador, al final jugar en esas categorías no te va a dar ninguna ventaja como entrenador, no es como si jugases en el Barça como Xavi en este caso, y yo cuento como que empiezas de cero como entrenador, o sea, tú tienes que empezar de cero, a partir de ahí intentar hacer las cosas lo mejor posible, a nivel de resultados, a nivel de que los jugadores pueden jugar en mejores categorías, a nivel de pues hacer lo que el club quiera que hagas y a partir de ahí pues ya tienes que tener tus contactos. Ya puedes tener más, menos,
y es un factor fundamental para que en el futuro pues puedas estar en mejores equipos. Si no conoces a gente, si la gente no sabe que trabajas bien, pues no vas a entrenar ya no te digo en primera división, te digo en categorías referencia en el fútbol base. Hombre, a ti si ahora mismo tienes un equipo de segunda aficionados, que está alto en la tabla y es de los mejores equipos de segunda aficionados, ¿tú estarías entrenando en ese equipo o preferirías estar donde estás? A ver, segunda aficionado es una categoría que yo no entrenaría personalmente porque como jugador no me gusta, yo al final me gusta tomármelo bastante en serio, soy como entrenador sobre todo bastante competitivo y al final el clima en segunda aficionados no es el apropiado, no el apropiado, sino el que a mí me gusta porque la gente tiene que trabajar, la gente llega tarde a los entrenamientos, no sabes hasta el último momento quién se va a presentar y quién no. Entonces, bueno, yo personalmente en segunda aficionado no entrenaría, preferiría quedarme en fútbol base. Y bueno, ya en otras categorías pues me lo podría plantear. Ahora mismo no, porque tengo que coger experiencia, tengo que coger años y no entrenaría ahora mismo en fútbol senior. Pero en segunda regional, pues bueno, teniendo muchísimo respeto a la gente que hace su labor en segunda regional, porque es un trabajo súper complicado al fin y al cabo, porque tienes que lidiar con eso, con gente que no sabe si va a venir a entrenar, si no va a venir a entrenar, las horas, y hay un momento que como solo puedes ascender la gente que no asciende y solo ascienden dos, es muy difícil ascender, solo ascienden dos de 18, pues imagínate, entonces si no te juegan nada ya la gente pasa de venir a entrenar, hay problemas en asistencia, entonces para el entrenador es muy jodido, por el entrenador su base para poder trabajar bien, la asistencia, el dinero para poder pagar a un buen cuerpo técnico que te permita hacer mejores tareas y si la gente no asiste y no hay, pues al final sí, pasas el rato, porque al final es fútbol, te lo puedes llegar a pasar bien, pero bueno, yo en mi caso me lo paso bien compitiendo, que venga gente, que la categoría sea llamativa y al final es que hace mucho, la categoría hace muchísimo, el club hace muchísimo, más que los entrenadores y que los jugadores. Y esos dos factores son fundamentales para el nivel de seriedad que tú quieras implementar. Y entonces en segundo aficionados, por ejemplo, si la gente no viene nunca a entrenar, entonces ese partido se suspende o cómo No, va. hombre, a ver, no se suspende el partido, tienes que jugarlo. Pero, Si solo vienen pero dos hombre, está claro personas, que no. si solo vienen dos personas. No, pero la gente viene dos personas a entrenar, luego a los partidos suele venir más. Dos personas tampoco, nunca me he encontrado ningún equipo que entrenen dos personas, pero sí 10, 9, 8. Al final, bueno, no puedes hacer absolutamente nada, pero luego a los partidos la gente sí que viene. Claro, ¿y qué vas a hacer? Bueno, la gente no viene a entrenar por tema de trabajo o por otras cosas, lo que la gente crea conveniente, pero claro, te tienes que presentar al partido. Entonces la gente sí, hay mucha gente que no va a entrenar o va a entrenar un día y luego a los partidos pues asiste. Entonces, bueno, te tienes que presentar con lo que haya, es así. Si no te presentas, pues al final va a haber un momento que te van a echar de la competición. Hombre, pero si te, por ejemplo, te toca jugar un partido y ese jugador tú no lo hubieses convocado porque es malísimo, por ejemplo, pero hay pocos jugadores, lo tienes que poner por obligación. Bueno, a ver, segunda regional, a ver, no sé no tiene nada que ver si es malísimo o es mejor, o no tiene nada que ver con sus actitudes técnicas. Yo creo que al final tiene que ver con el compromiso. Si la gente no viene a entrenar y no tienes jugadores, pues tienes que convocar a los jugadores, porque es que si no, no te presentas, ya te digo. Al primer partido te quitan 3 puntos y al segundo no sé si te vuelven a advertir y creo que al tercer ya te echan. O sea, es que al final te tienes que presentar con lo que haya y por eso te digo, al final cada uno elige dónde quiere entrenar. Yo sé lo que es segunda aficionado, sé lo que es segunda juvenil, sé lo que es ya cadete ya es otra cosa, pues ya los padres están un poco más encima, le obligan a los chavales a ir a entrenar. Sé lo que es y no es fácil. Entonces yo por esos motivos no me metería a entrenar en categorías así, la verdad. Hombre, yo Porque he a mí me visto, gusta que haya asistencia a los entrenamientos, a mí me gusta porque al final bueno, como entrenador lo pasas relativamente mal si no puedes hacer lo que a ti te gusta. Y bueno, la mejor manera de... es difícil de evitar si es entrenador de segundo aficionado, pero la mejor manera que puedes hacerlo es, si te metes, pues afrontarlo con naturalidad, porque te va a tocar. Al final es que se ponga quien se ponga, te va a acabar tocando porque ya te digo, la situación de las familias es muy complicada, juega gente
pues o joven o mayor, da igual, pero que ya tiene su trabajo, tiene su vida y el fútbol desde luego que no es su prioridad. Entonces, tienes que asimilarlo, tienes que tomártelo de la mejor manera posible y ya está. Hombre, pero si estás un año sin tener equipo y el único equipo que te llamas de segunda aficionados, ¿tú qué Yo haces? sinceramente no iría. Te esperas a que salga otra cosa, porque yo sinceramente, ya no en segunda aficionado, sino en cualquier categoría de fútbol base, lo primero, tienes que estar tú a gusto. Si tú no estás a gusto, no puedes sacar tu mejor versión. Y si no puedes sacar tu mejor versión, mejor quedarte en tu casa. Y lo segundo, es una falta de respeto mm, si tú no estás ilusionado e ir a entrenar a un equipo, porque al final en fútbol base pagan, en senior, pues depende de qué equipo, en segunda regional sí pagan, pero cuotas reducidas. Si a ellos pagan y tiene una persona que no está ilusionada, que no puede dar lo mejor de sí, es mejor no ir. Es mejor esperar y ya te saldrá algo. O sea, no hay que tener prisa. Pues si estás un año, pues estás un año y medio, ya te saldrá algo. Hay muchos clubes en Madrid y tienes que buscar el proyecto que a ti te ilusione y en el que puedas dar lo mejor de ti. Y en este caso, pues cuando te salga un proyecto que te ilusione, pues confiar en ti a muerte, confiar en ti muchísimo y dar lo mejor de ti, pero que te ilusione, porque al final todos somos personas y tenemos sentimientos, por decirlo así. Entonces, si no vamos a dar lo mejor de nosotros, es mejor, uno, por propia comodidad no estar, y dos, por respeto a los padres o jugadores senior o lo que sea. Hombre, pues si tu equipo, por ejemplo, asciende a primera aficionados, entonces ahí estarías motivado porque, por ejemplo, tú serías un excelente entrenador, o sea, has estado en segunda aficionados, te ha tocado ascender a primera aficionados y entonces has conseguido algo, por ejemplo, el equipo de Apigavi, que ese equipo, por ejemplo, este año está a punto de ascender a primera aficionados. Bueno, si entrenas en primera aficionados, yo ahora mismo no me veo, la verdad. Eh, Al final un vestuario senior es muy complicado de llevar, pero bueno, podría ser que me pudiese motivar. Yo ahora mismo no lo veo. Eh, Al fin y al cabo sí que hay un poquito más de compromiso que en primera aficionado, pero ya te digo, si cogiese un equipo aficionado de primera, sí que hay que ver bastante la edad de los jugadores, un poquito su situación. No es lo mismo que tengas un equipo prácticamente de gente de 19 años que tampoco tiene tantas obligaciones, que está un poquito más centrado en el fútbol, que un equipo de gente de 30, que ya tiene sus obligaciones, que tiene problemas para ir a entrenar. Entonces hay que ver un poquito el equipo, o sea, no solo la categoría, sino un poco el equipo, No, pero yo cómo te, está conformado, sobre todo por tema de compromiso y demás. claro, pero yo te digo, por ejemplo, alguien que esté en segunda aficionados como entrenador y que consiga que el equipo ascienda a primera aficionados. ¿Tú crees que ese entrenador estaría motivado? Bueno, yo sinceramente no me pongo la idea de entrar en segunda aficionados ahora mismo, pero a ver, ascender siempre es bonito. Eh, Asciendes y bueno, al final es una nueva categoría, tú te la has ganado en el campo, te la has ganado con tu sangre, sudor, lágrimas y trabajo y estás motivado, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo siempre intento ser ambicioso y si subo una categoría intento pues al año siguiente, aunque no sea la plantilla a lo mejor adecuada o no sea la situación adecuada, pues intento siempre con la mentalidad de ascender, con la mentalidad de ser mejor que los rivales y ya está. Y si no lo consigo, por lo menos lo he intentado. Pero vamos, ¿podría estar ilusionado? Sí, al final hay que ver la situación un poco, ¿no? Ya te he dicho. Tema de edad de los jugadores, ilusión de los jugadores, estructura del club, es que cuentan tantas cosas que es que es difícil decir si estaría ilusionado o no, porque hay que verlo todo un poco. O sea, ¿tú crees que primera aficionados actualmente es Mucho mejor. mejor que segunda aficionados en el tema de seriedad, ¿no? Sobre todo, sí, en tema de compromiso, sobre todo, creo que sí. Tampoco he estado. Está claro que, por ejemplo, si al primer equipo del Pinto, pues en preferente, que está fruto de entrenador y todo esto, pues sí que es verdad que tiene más compromiso, se nota la diferencia. Encima es un equipo bueno que va arriba. Y, y bueno, aún así es difícil de gestionar, pero está claro que es una categoría que sí, hombre, que ya ilusiona, ya tiene líneas, ya ves un poco más, ¿no? Y bueno, sí, a ver, es una categoría que sí puede ilusionar entrenar, pero ya te digo, ahora mismo creo que estoy más para etapas de formación que para etapas de rendimiento senior propias. Hombre, tú lo has dicho, o sea, preferente es una categoría ya buena. Yo estoy hablando de primera aficionados que es una categoría peor, porque yo he visto a mucha gente que dice, uff, en primera aficionados también tengo que pagar, qué pereza. Y se quedan mejor en segunda aficionados que en algún equipo no tienen que pagar antes que subirse a primera aficionados que tienen que pagar en algún equipo. Es que, a ver, es que no todos los equipos de primer aficionados pagan.
a lo mejor pagan, pero una cuota súper reducida y algunos pagarán más. Es que ya te digo, es que depende un poco del club, si pagan o no pagan, eso la política que te da el club. Y bueno, yo es que ya te digo, no me veo ahora mismo en primera aficionado ni en preferente y bueno, yo ahora mismo estoy centrado en el fútbol base, en, en intentar pues seguir ahí y ya pues cuando llegue el momento pues ya pensaremos, pero ahora mismo primer aficionado. Pues bueno, a lo mejor sí, podría ilusionarme, pero bueno, ya te digo, en caso, si tú estás hablando en caso de jugadores, yo no jugaría en primer aficionado, a mí no me apetece jugar en primer aficionado, pero no por ser primer aficionado, sino porque ahora mismo me apetece entrenar y, y estoy y estoy en ello, no, ya creo que he desconectado del chip de jugador y bueno, creo que ahora mismo estoy en donde tengo que estar. No me centro en el tema de jugador y de entrenador, pues habría que verlo. Simplemente habría que verlo. O sea, en el tema de seriedad, por ejemplo, ¿tú crees que alguien que juega en primera aficionados tendrá más seriedad que alguien que juega en segunda, ¿no? En sentido de asistencia, de ir a los partidos, de todo, ¿no? O hacen lo mismo que en segunda que van cuando quieren. A ver, yo creo que hay un poco más de seriedad. Al- por lo menos al tema de ir a los partidos. Sí que es cierto que seguramente, porque tampoco hay mucha diferencia, pues haya problemas a la hora de asistir a entrenamientos. O sea, seguramente. Yo no he estado, tampoco. ¿Podría haber estado? Sí, pero tampoco, ya te digo, ya esos años me lo tomaba como complemento. Pero sí, yo creo que hay un poquito más de compromiso. Al final, cuando subes un poquito de categoría, hay más seriedad. Igual que en autonómica habrá más compromiso que en preferente y en tercera red ya te pagarán. Y una vez que te pagan, según lo que te paguen, pues ya pueden exigir diferentes cosas, ¿no? Desde que vayas a entrenar sí o sí, desde que entrenes por las mañanas, incluso, como entrenan algunos equipos en tercera. Bueno, ya te digo, depende del contexto, pues puede ser unas cosas u otras, tanto en términos de asistencia como en términos de exigir horarios. Hombre, si es una categoría superior a segunda aficionados debería ser un poquito más exigente, aunque sea, porque si no, para eso te quedas en segunda aficionados. Si tú ves que no es serio o que no tienes tiempo o cualquier cosa, quédate en segunda aficionados, que ahí pasas el rato y así no hay ningún problema porque es la categoría más baja. Y ahí no te puedes exigir tanto porque no hay ninguna categoría más baja. Sí, a ver, yo creo que la gente que simplemente quiere complementar con otras cosas, que tiene el fútbol como, no como prioridad, sino como complemento, pues bueno, en mi opinión, yo creo que es la categoría más idónea para poder seguir jugando al fútbol, pero sin tener esa exigencia. Y ya te digo, como entrenador, personalmente, sabiendo eso, porque tienes que saber que la gente tiene sus dificultades o prioriza otras cosas, yo no me metería simplemente, nada más. La gente que se quiera meter, pues a lo mejor prioriza un poco más, eh, pues un poco con los jugadores, ¿no? Que llevan mucho tiempo de relación, eh, un poco así como un club familiar. Y bueno, cada uno es libre de elegir lo que quiera. Yo, si voy a entrenar es para que la gente venga, para poder desarrollar mi labor lo mejor posible y ya está. O sea, cada uno que haga lo que crea conveniente. Hombre, pero al ser primer aficionado debería de tener más nivel, porque por ejemplo, si alguien no tiene tanto tiempo y tiene nada, dice, vale, pues me lo voy a tomar como descanso, como para hacer ejercicio y tal, pues me meto en segundo aficionados, que ahí por lo menos puedo hacer lo que me dé la gana. En cambio, en primer aficionados, ya al ser un nivel más alto debería exigirte algo más. ¿Por qué? Porque es una categoría más. Y hay gente que incluso siendo jugador de fútbol no tiene, o sea, no tiene nivel para primer aficionados, ¿eh? Solo tiene nivel para segundo aficionados. A ver, bueno, el tema de primer aficionados y segundo aficionados, sí que en primer aficionados hay muchísimo más nivel, evidentemente, cada categoría hay más nivel que la anterior, pero bueno, en primer aficionados sí que suele haber bastante juvenil, que todavía conserva esa ilusión por el fútbol, que asciende, que es verdad que te cuesta adaptarte a la categoría senior, pues es complicado, es un ritmo un poquito más pausado o se juega más a lo que la gente veterana quiere y tú te tienes que adaptar a ese ritmo. Entonces, bueno, la gente es juvenil seria suele pasar esas categorías, suele costarle, hay gente a la que no, que pasa directamente a senior y se hace grande por las diferentes características que pueda tener, o sea, a lo mejor campo pequeño, un jugador mejor en duelos aéreos pasa de juveniles y se adapta bien, o a lo mejor hay un jugador más técnico que juega en un equipo que juega un poco más directo y le cuesta adaptarse a ese contexto. Bueno,
suele haber un poco más de nivel porque también hay esa gente que está de juveniles, que conserva esa ilusión y en segunda regional, pues, a ver, cualquier juvenil que suba va a tener más ilusión que un jugador senior. Eh, el primer año de senior es complicado porque cuando tú vienes de ser juvenil de tercer año suele ser uno de los más gallitos del vestuario, por decirlo de esa manera, pues suele haber gente de primer año y sueles coger un poco la referencia, ¿no?, del vestuario y ya una vez que pasas a senior con gente un poco más experimentada, pues te cuesta un poquito más porque al final tú eres el pequeño de los pequeños y hay gente que manda más que tú y es un paso que cuesta bastante, pero ya te digo, al final es un factor importante el tema de gente que pueda subir de autonómica juvenil a la primera aficionado solamente para probarse en senior y luego a lo mejor juegan en mejores categorías, pero vamos, ya te digo, mejor nivel hay porque hay gente que todavía conserva esa ilusión y quiere jugar en la categoría más alta posible que él pueda. Y si la gente que quiere jugar en primera aficionado si no da el nivel, pues bueno, pues suele ir a primera aficionado porque tienen dificultad de todas formas, porque no hay tanta gente como en fútbol base para completar las plantillas, las rellenan. Y bueno, al final hay gente que acaba jugando poco, hay gente que lo acepta, hay gente que se siente cómoda en esos contextos, de jugar poco, de hacer grupo, de estar ahí. Y hay gente, bueno, pues que no acepta, pide la carta y se baja a segunda aficionado, se deja el fútbol. Ya cada uno, ya te digo, es libre de tomar sus propias decisiones. Hombre, dile así, o sea, en segunda aficionados puede jugar cualquiera. ¿En segunda aficionados? Sí, en segunda aficionados, dile así, segunda aficionados puede jugar cualquier persona del mundo. Sea quien sea bueno, A sea ver, malo, sea torpe, puede jugar cualquiera. a ver, jugar puedes jugar, pues te apuntas, pero tampoco, también te digo, a lo mejor, eso ya depende del entrenador, lo que decida. O sea, el entrenador si quiere contar contigo, si tienes menos nivel o más nivel, pues es la decisión que tiene que tomar el entrenador. A lo mejor le falta gente, te tiene que coger, o ya tiene la plantilla hecha, o no tiene la plantilla, no tiene las 25 fichas completas, que hay que tener 25 fichas. No hay que tener, pero se puede, es el máximo que se puede. Pero a lo mejor tiene 20 y no quiere hacerte otra ficha y no te coge. A ver, al fin y al cabo, el nivel, a ver, esa es la categoría más baja. Está claro que si tienes nivel para jugar en segunda aficionado, pues no tienes nivel para jugar más arriba. Pero ya te digo, a ver, cada uno, todo el mundo se puede apuntar y ya la decisión es del entrenador. Y el entrenador tiene que evaluar si es malísimo, si es bueno, si. Eso ya es lo que decía el entrenador. Si es bueno para su equipo, a lo mejor hay un jugador que uno puede considerar malo, entre comillas, y hay un entrenador que para su estilo de juego, o a lo mejor porque necesita a ese jugador que haga grupo o que pueda hacer otra labor diferente, pues es un jugador apto, ¿sabes? Entonces, bueno, eso ya te digo. Está claro que todo el mundo podemos ver más o menos el nivel que tiene un jugador u otro, pero el que tiene que decir es el entrenador, al fin y al cabo. Claro, porque por ejemplo, en primer aficionados, vale, hay gente que a lo mejor no tiene nivel para primer aficionados y dice, vale, me bajo a segunda, espero un añito, pruebo en segunda aficionados, me entreno un poquito mejor y luego ya vuelvo a primer aficionados cuando ya esté más preparado y así luego ya, cuando tenga más nivel, intento conseguir el objetivo de llegar a preferente, a autonómica y a todo eso. Sí, a ver, todo depende un poquito de la paciencia que quieras tener tú. Hay gente que quiere subir lo más rápido posible. Bueno, a lo mejor no juegan primer aficionado, ya te digo, puedes salir de juveniles y no jugar y te bajas. Y luego ya te vas forjando en la categoría senior en general y vas subiendo poquito a poco. Y hay otras personas que bueno, que hay unas que tienen paciencia, otras que no tienen. La gente que no tiene lo deja o se baja y la gente que tiene paciencia y sabe esperar su oportunidad, pues al fin y al cabo, con la experiencia de los años, eh, con el paso de los años a los 25, 26, 27 años, coges tu pico de forma, física me refiero, ya coges muchísima experiencia en la categoría y puedes perfectamente jugar en preferente o en autonómica si das el nivel. Bueno, ya te digo, al final depende un poco de la paciencia y de cuánto quieras esperar para entrenar o jugar en las categorías que tú consideres que quieres jugar, ¿sabes? O sea, tú ahora mismo, por ejemplo, si en preferente ahí sí que jugarías porque, o sea, sí que entrenarías porque es más serio, ¿no? Repite, porfa. O sea, ahí ya en preferente tú jugarías porque literal, o sea, tú entrenarías porque sería mucho más serio, ¿no? Si entrenaría en preferente, Sí, o sea que sí, porque eh, es más serio. Preferente es mucho más serio que primer a aficionado y ver, segunda. ya te digo, ahora mismo creo que cada uno tiene que cumplir sus etapas, tiene que respetar
el ciclo por así. Yo creo que en la categoría juvenil ya tengo bastante experiencia entre lo que podría tener. Y bueno, ahora mismo no he entrenado ningún senior nunca y meterme en preferente aficionados, siendo la última categoría que he entrenado preferente juvenil, pues no creo que... Sí, me podría meter, pero a mí me gusta estar sinceramente en sitios donde donde yo dé el nivel, ¿sabes? No me gusta estar por estar. Entonces yo creo que ahora mismo, como no he entrenado nunca un senior, si tuviese que entrenarlo, no te digo que en segunda regional, pero a lo mejor en una categoría un poquito más baja, en primera regional, a lo mejor. Ahora mismo no me veo, ya te lo he dicho, pero sinceramente, no me veo preferente porque me veo en mi sitio, que de momento es el fútbol base. Y para entrenar un preferente, pues como entrena Frutos, por ejemplo, o cualquier otro entrenador, Frutos ya tiene muchísima experiencia con los seniors, sabe llevarlos, sabe lo complicado que es esas edades, en este caso que es de los 19 hasta que tú quieras jugar, y bueno, y se mueve bien en ese contexto y preferente ya es una categoría así seria. De hecho, el Pinto, bueno, en este caso está jugando en la ascenso autonómica y yo sinceramente ya te digo, mi conclusión es que hay que intentar siempre ser mejor, siempre progresar, siempre ir a una liga mayor, pero en este caso sin experiencia en senior y siendo a lo mejor incluso más pequeño de edad que los jugadores, que no tiene por qué, que al final tú tienes que imponer tu idea de la mejor manera posible, imponerla en el sentido de que se lleve a cabo, pero ahora mismo, sinceramente, creo que estoy en formación en fútbol base, no creo que mi categoría sea ni mucho menos senior, y segundo aficionado no, por lo que te he comentado, y el resto, pues Dios dirá, pero ahora mismo creo que no lo entrenaría porque a mí me gusta estar donde yo considero que doy el nivel, no me gusta estar en categorías por encima de mi formación o trayectoria en este caso. Hombre, tú, por ejemplo, tú que estás en el Pinto y ves a Frutos, por ejemplo, ¿tú crees que Frutos tiene buen nivel para estar en esa categoría, ¿no? O sea, tú le ves, por ejemplo, bien preparado para esa categoría, o le verías para una categoría mucho más alta. A Frutos, no sé, a ver, está haciendo un grandísimo trabajo en preferente, que lleva muchísimos años entrenando en preferente, bueno, primera regional, ha cambiado el nombre, y él está demostradísimo que tiene más que de sobra nivel para entrenar en esa categoría. Luego en las otras, pues si sube el Pinto en este caso y él decide continuar y el club decide que tiene que continuar, pues tendría nivel de sobra porque se lo ha ganado en el campo, ha estado ahí y para autonómica aficionada, por supuesto que podría entrenar. Al fin y al cabo estás haciendo un gran trabajo en la categoría anterior, estás 2 años arriba en, bueno, situaciones complicadas que ha tenido que pasar y es que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo y yo creo que sí, podría dar el nivel para primera autonómica perfectamente. Claro, porque yo veo a mucha gente que está en preferente y se ve desmotivada porque dice, como no cobro dinero, pues entonces me lo tomo un poco más de coña, me centro más en el trabajo y todo eso. Así que como no sube, que se lo tomemos de broma, ¿no? No, como Eh, no gana dinero, como no gana dinero. como no gana dinero. Ya te digo, es que hay muchas personas en el mundo, cada uno tenemos una mentalidad diferente, uno se lo puede tomar más en serio, otro se lo puede tomar menos en serio. Yo sinceramente yo sí jugaría en preferente, no sé si me lo tomaría, es que tengo dudas, y es que entonces ya te digo, para no estar ilusionado al 100%, no falta el respeto, en este caso de jugador, al entrenador y a la entidad, y de entrenador, pues a los padres y al club, yo no lo cogería, pero vamos, hay jugadores que sí, por ejemplo, le ilusiona el tema de jugar en preferente, porque es una categoría con líneas, pues es una categoría que si subes puede dar el salto autonómica. En mi caso, sinceramente, bueno, no sé cómo me lo tomaría. Es que depende un poco de la situación. Como no he estado, hay que vivirlo para saber expresarlo. Claro, pero tú has visto, por ejemplo, a Frutos, o tú nunca has ido a ver un partido del Pinto del primer equipo. ¿Me puedes repetir, porfa? O sea, tú nunca has estado viendo al primer equipo del Pinto, ¿no? Sí, a ver, no lo voy a ver mucho, ni mucho menos. Y el año pasado, a ver, en el Pinto había una aplicación que era la cámara B y se podía ver el partido repetido por una cámara que es de inteligencia artificial que va siguiendo la pelota y va viendo un poquito el partido desde la altura. Pero bueno, partidos en directo, pues creo que vi este año el derby con el Nuevo Pinto, porque bueno, al final es un partido súper, eh, ¿cómo decírtelo? Un poco controvertido, ¿no? Por la situación ahí que se está viendo con el tema de la Amelia. Es un partido, bueno, como muy salseante, por decirlo así.
fui a verlo y nada, y no sé si algún partido más habré visto así, pero bueno, ya te digo, nosotros el año pasado partimos contra ellos, es un equipo súper competitivo, tiene muy buena plantilla, el entrenador hizo un gran trabajo de captación sobre todo, hizo en su equipo y bueno, y tiene muchísimo mérito lo que están haciendo, a pesar de que no me haya visto 10 partidos del primer equipo del Pinto, ni mucho menos. Y del segundo equipo sí te los habrás visto, ¿no? Porque es más cerca de tu categoría, ¿no? ¿Perdón? O sea, del segundo equipo ahí sí que te los has visto, ¿no? Que es casi como tu categoría y eso. ¿El segundo equipo del Pinto? Sí, No, no tienen segundo equipo. Ya no tienen. lo disolvieron el año pasado. ¿Y eso qué pasó para que lo disolvieran? Bueno, eso ya son decisiones del presidente, decisiones de él y él hará lo que cree conveniente para su club. O sea, y tampoco, creo que tampoco había muchos jugadores para jugar y lo disolvieron. Yo creo que tampoco, no lo veo mala decisión porque al fin y al cabo, pues, eh, se tenía que centrar en el primer equipo y decidió eso. Nada más, cada uno toma las decisiones que él quiere convenientes. ¿Y en qué categoría está el segundo equipo del Pinto? En primera aficionados, en primera regional. Una por debajo. O sea, ¿y tú crees que literalmente se disolvió porque estaba en mala situación económica, ¿no? Repite, por favor. O sea, ¿tú crees que se disolvió porque estaba en mala situación económica, ¿no? ¿Que se disolvió por la situación económica? Sí. No lo sé. Yo es que no, de ese tema de la situación económica del Pinto, bueno, la gente dice muchas cosas, la gente pues opina. Yo sinceramente, como no llevo las cuentas ni nada, pues yo no te puedo decir si la situación económica era buena, mala, si no, si a lo mejor no se pagaba por otra cosa, si a la gente que no les pagaron, porque yo no sé la situación bueno, de la gente que te has entrevistado, como Iván Merino, Iván Villar, perdón, y alguno de estos, bueno, no sé, porque como no llevo las cuentas no te lo puedo decir. Yo creo que lo disolvieron sinceramente por falta de jugadores y ya está, nada más. No creo que hubiese ningún tipo de problema económico con eso. Hombre, viéndolo aquí, literalmente estoy aquí viendo la clasificación. El año pasado el Atlético Pinto estaba en primera aficionado, como decías tú, pero bajó de categoría porque descendió, quedó último. El primer equipo. No, el segundo. No, el segundo equipo estaba retirado de la competición, le contaba los partidos por perdido y ya está. O sea, no quedó último, simplemente que no empezó ni la liga y lo retiraron y le contaban todos los partidos por 3-0 perdidos. No, es que aquí pone que consiguió 6 puntos. ¿Qué? Aquí pone que consiguió 6 puntos. ¿Que hizo 6 puntos? Sí, aquí pone que quedaron últimos con 6 puntos, que jugaron 19 partidos y que ganaron 2 partidos. Pues es imposible. No sé qué equipo, a lo mejor era un juvenil o algo, ¿eh? Porque No, no no, sé de qué categoría es. es la de primer aficionados, el segundo equipo de primer aficionados. 6 puntos. No, pues que no jugaron ni un partido, es imposible. No, -6 sería. no sé, eso será al principio, porque o está desactualizado o no sé, Será -6. 6 es imposible porque ya te digo que ni se presentaron a jugar, entonces es imposible ¿y que tengan seis por puntos. qué no se presentaron a jugar ni un solo partido? Porque lo retiró el club de la competición. Claro, pero para retirar el club de la competición tienes que hacerlo antes de empezar o sea, la categoría, no a mitad, ¿no? No, la federación saca un calendario, el equipo lo retiran de la competición y ya automáticamente creo que te dan, no sé qué pasaría, la verdad. Creo que le dieron un par de partidos por perdido, quitaron 6 puntos y ya lo retiran de la competición y fuera. Creo que fue así. O sea, le dieron 2 partidos por perdido y creo que al tercero que no te presentas te echan. Y a lo mejor por eso tiene -6 puntos, pero luego todos los partidos le dieron por perdido 0-3. Pero al final la federación saca su calendario y ya no el Pinto, sino cualquier equipo que hayan sacado, que piensan que va a haber ese equipo, pero al final no existe ese equipo, pues permanece ahí, pero luego lo retiran de la competición, ¿sabes? Pero vamos, que ya te digo que el Pinto no jugó el B ni un solo partido el año pasado. Y nunca ha habido Atlético de Pinto C, ¿no? No, que por cuando yo estaba, no, desde luego. No sé antes. O sea, tú al Atlético de Pinto B, tú nunca lo hubieses entrenado, ¿no? Viendo la situación del club y todo eso. Por lo mismo, lo del Atlético Pinto B, no lo hubiese entrenado por lo mismo que te he dicho de senior. Lo que te he explicado antes un poco, lo del tema
Si hay poca gente, si no se pueden hacer entrenamientos de calidad, por eso, pero no por la situación del Atlético de Pinto, del Parla o del o del Matadepera, lo que sea, ¿sabes? Da igual el equipo, sino por lo que te he dicho, del compromiso y ya está, no por el Atlético de Pinto. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue que el equipo estuvo así? O sea, de tan mala situación. ¿Me puedes repetir? Uy, cuidado, da un momento. ¿Cómo fue que el equipo literalmente acabó en esa situación? O sea, acabó tan mal económicamente. El club en general, Sí, el club en general, sí. no lo sé. Yo te digo, yo llegué hace un par de años, ya este año no estoy y es los problemas del pasado, la gestión que pueden hacer en el pasado. Y ya te digo, eso es lo que dicen los periódicos. Yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, ni la prensa tampoco. No sé si son problemas económicos o otro tipo de gestión. Y bueno, no sé si ahora están bien económicamente, no sé si, no tengo ni idea, la verdad. Yo estoy centrado en lo que puede pasar conmigo y no sé, los problemas económicos al final lo sabe la gente que dirige el club. Yo no lo sé. Yo no tengo acceso ni al ordenador ni nada. Y bueno, creo que empezó de un poco más atrás, desde hace bastantes años, pero ya te digo, eso es lo que escuchas. Luego, ya en la realidad, yo no tengo acceso a las cuentas del club, ni mucho menos. ¿Y tú cómo lo viste desde dentro cuando tú estás en el equipo? Cuando yo estoy en el Sí, club en general, exacto. ¿Tú pues, cómo lo viste en general? O sea, eh, a a ver, ti te pagaban o cómo iba todo eso? es un poco complicada la situación, pero yo no te digo económica, o sea, económica al final ya te he dicho, no sé mucho, sino la situación deportiva, porque al final bueno, la gente escucha rumores de fuera, la gente escucha pues temas de la situación del club, se complica la situación de pruebas, de que venga gente a probar, de hacer los equipos, afecta también al rendimiento de los equipos y bueno, al final es una situación delicada, ¿no? Yo sinceramente, bueno, empiezas más al principio con más ganas que cuando acabas, al final desgasta un poco el estar alrededor del, digamos, el clima que genera un poco por fuera el club, pero bueno, eh, ya te digo, bueno, cuando tú estás en el campo, en el césped, pues tienes que intentar centrarte en lo deportivo e intentar hacer lo mejor que tú puedas hacerlo, ya está, lo que esté en tu mano, intentar hacerlo bien y ya está, que no puedes hacer más. ¿Y por qué te fuiste del Pinto? ¿Qué pasó para que tú dijeras, ya no quiero estar más aquí? ¿Qué pasó para la situación del Pinto, dices? No digo para que ya te fueras del Pinto y dijeras, ya no quiero estar más en este equipo, quiero irme del Pinto, ya no me gusta cómo está, me voy a otro equipo. Bueno, al final pero es que no yo, al final se ha ido bastante gente, bueno, es una situación delicada. Yo, bueno, le tengo cariño al club en buena parte, porque al final, bueno, te da la oportunidad de poder estar en categorías que tú tienes nivel y otros a lo mejor no te dan la oportunidad. Y bueno, yo creo que ya era el momento de irse, de descansar y estar con las pilas cargadas. O sea, yo creo que no es ni mucho menos por odio al club, ni mucho. Nada. Simplemente tú te tienes que centrar en tu trabajo y ya pues ya tomas tu decisión a final de temporada. Mi decisión en este caso es irme porque creía que ya no podía hacer más de lo que hice el año pasado. Hombre, pero tú, por ejemplo, ves a David Frutos y a mí David Frutos, por ejemplo, me contó que estaba súper contento con el equipo, que le pagaban bien y que todo iba perfecto. ¿Qué, qué, ¿Puedo repetir? Que a mí me dijo David Frutos que todo iba perfecto, que todo estaba bien desde que llegó él, que no tuvo ningún problema de impagos ni Sí, nada de eso. sí, a ver, bueno, el primer equipo no ha tenido, la verdad que sinceramente, que yo sepa, no ha tenido ningún problema de impagos últimamente. O sea, me refiero al año pasado. Y la situación, bueno, dentro del primer equipo es buena. La clasificación lo demuestra, el equipo está muy bien. Y nada, y hay que felicitar a Frutos sobre todo, que es el principal artífice de este milagro que está consiguiendo en el Pinto. Y nada, en la situación del primer equipo es la que dicen ellos. Ahí no. La económica me refiero, de cara a los
pagos que se puedan producir al primer equipo es la que dicen ellos. Que yo sepa, ¿eh? Si no, pues a lo mejor no te diría esto tal cual. Hombre, Iván Villar cuando jugó en el Pinto, que estaba en Autonómica el Sí, equipo, Iván a ver, Villar sí, eso ya sí. dijo algo diferente. Iván dijo que a él le apartaban y que una vez tuvo que entrenar en un parque porque no le dejaban entrenar ahí, Mm. le obligaban a entrenar solo, muchas veces no convocaban porque como al entrenar solo no lo querían, y cuando él quiso salir del equipo tuvo que pedir la carta de libertad y le dijeron que si quieres salirte tenías que pagar dinero, si no no te dejaban salir. A ver, el recurso este de pagar dinero y el tema de la carta de libertad y lo de entrar en un parque, a ver, siempre el club desde hace años, eso es una evidencia, porque no es que lo diga yo, es que salen los periódicos, ha tenido sus temas con el ayuntamiento, con lo que es la disputa del campo, ahora más cuando ha salido el nuevo Pinto, que ha salido nuevo. Bueno, ese es un tema que existe, está claro. Y el tema de los impagos, pues bueno, hay muchos clubes que hay impagos. O sea, hubo impagos en bastantes sitios, depende si consigues o no los objetivos. Te pagan o no te pagan, muchas veces. A la gente que, esto suele ser una cosa muy habitual, la gente que suele seguir en los clubes, al año siguiente no le deben dinero normalmente, y la gente que se va, pues siempre, si se pone a ahorrar el último mes o lo que sea, se lo ahorran. O sea que bueno, dentro de lo que cabe, el tema económico no creo que tampoco sea lo más grave. ¿Y por qué cuando el equipo bajó de Autonómica a Preferente, literalmente a los jugadores no les pagaban y todo eso? El año que bajó, pues esa pregunta esa pregunta corresponde al presidente, ¿no? No corresponde a mí. Yo te puedo decir que al final ese año fue difícil para el club. El Pinto, bueno, siempre está en tercera, casi siempre. Tuvo su descenso en la pandemia, me parece, en 2021. Y a partir de ahí, pues el descenso, pues al final es consecuencia de algo. Siempre que tú desciendes o no mantienes una categoría, el trabajo al final se ve reflejado en lo que tú has hecho antes. Tú en junio, en mi opinión siempre, en cualquier equipo, en junio decides dónde quieres estar en la tabla. Y al final es una consecuencia, tanto esto que está pasando para bien con la situación de este año del primer equipo, como en otros años de que en junio pues podías haber hecho las cosas mejor, podías haber reforzado mejor la plantilla, podrías haber apostado por otra idea diferente, podrías haber metido más dinero. Bueno, eso al final los resultados son una consecuencia del trabajo previo, siempre. Sí, porque mira lo que dice aquí. Que aquí lo tengo para que veas. De un momento, a ver si esto carga bien. A ver, que esto es una noticia del Pinto. Para que veas, a ver si la puedes escuchar. El año pasado por no cumplir con uno de los... El Atlético de Pinto quedó fuera de las ayudas al deporte local del año pasado por no cumplir con uno de los requisitos del convenio que No, te lo pretendía juro, no escucho firmar con nada. el ayuntamiento. ¿Escuchas o no escuchas? ¿Eh? ¿Escuchas algo o no? Casi nada. El Atlético de Pinto, lo único que he escuchado. A ver, ahora. Aunque la oposición ha criticado en bloque la decisión y ha propuesto varias alternativas, lo cierto es que en redes sociales ha sido mayoritario el Nada. respaldo a la decisión del Si gobierno. quieres Nada. me lo puedes decir tú, no hay problema. Sí, es que lo que está diciendo literalmente es que hay problemas económicos y que literalmente el ayuntamiento le había quitado en ese entonces, que eso fue en 2022, le había quitado el estadio, que tuvieron que reclamar al ayuntamiento para que le devolvieran otra vez el estadio, porque no se lo querían dar. A ver, sí, la disputa del campo pues es un tema que pasa desde hace muchos años, es una movida del ayuntamiento que ha creído pues conveniente el tema de darle derechos también del campo al Nuevo Pinto. El Nuevo Pinto tiene muchísimos más equipos que el Atlético de Pinto. La gente ha decidido pues irse al Nuevo Pinto, está en su derecho y al final hay muchísimas horas para el Nuevo Pinto y pocas horas para el Atlético de Pinto y eso repercute en las horas de entrenamiento de todos los equipos del Pinto, del Atlético de Pinto. Y bueno, por eso hay que darle muchísimo mérito a lo que está consiguiendo frutos con el primer equipo, como el mérito que tuvimos nosotros el año pasado en prácticamente casi conseguir lo que conseguimos. O sea, tiene el doble de mérito con dificultades. Es más fácil adaptarse de lo malo a lo bueno que de lo bueno a lo malo. Siempre. ¿Y por qué literalmente el ayuntamiento le quitó el estadio al Atlético Pinto si era el estadio suyo?
No, a ver, les quitó el ayuntamiento porque, o sea, les quitó el estadio porque, bueno, porque a lo mejor había ciertos impagos, se debían dinero. Es lo típico pues que te imaginas y lo que tú lees, al fin y al cabo. Eh, pero vamos, eso, el ayuntamiento sabe por qué, sabe si es un tema de económico, sabe si es un tema de que a lo mejor el Nuevo Pinto ha puesto más dinero y tiene más derecho a tener ese campo. Está claro que el Pinto hace unos años el campo era propio del Pinto y el Pinto lo perdió o se lo quitaron. Eso está clarísimo, es lo único que está claro. Y ahora mismo, pues, te puedo decir que seguramente sea por eso. El Nuevo Pinto tiene muchos más equipos que el Pinto y tiene muchas más horas. O sea, ¿tú crees literalmente que en un futuro el estadio va a acabar siendo del Nuevo Pinto, ¿no? Bueno, esa valoración tiene que entrar, eso tiene que ser valorado por otras personas que están día a día ahí. Yo no estoy ahí día a día. Y eso lo tienen que valorar otras personas. Está claro que el Nuevo Pinto está creciendo mucho, eso no lo puede negar nadie. Es un club súper, súper, súper familiar, que al final eso hace muchísimo en el rendimiento de los equipos, hace muchísimo en que los padres quieran seguir viniendo a un club de fútbol. Te hablo del Nuevo Pinto, como te puedo hablar del Carrascal, que es otro equipo súper familiar. Eh, pues te puedo, por ejemplo, Nuevo Boadilla, hasta el punto que yo sé, equipos que, bueno, que tienen un muy buen trato hacia los padres, hacia los chavales, hacia los entrenadores y al final la gente se quiere quedar ahí. Ya puede tener mejores medios o peores, pero al final el trato familiar es una de que yo tengo constancia, por lo menos, no que sea 100% cierto, que hace que el Nuevo Pinto, pues ahora mismo esté siendo un club referencia en Pinto y pueda serlo en el futuro. Y también el CD Pinto también es otro equipo que también es referencia, ¿o no? El CD Pinto. No Ciudad de el. Pinto, Sí, el CD Pinto, porque hay tres equipos ahí. Está el Atlético de sí, Pinto, lo de amarillo, sí. está en el de amarillo, que es el Nuevo Pinto que dices tú, y luego está el CD Pinto, que es el de rosa. Sí, ahora el Ciudad de Pinto juega en otro campo, juega en el Príncipe de Asturias, que está un poquito a un par de kilómetros de la Amelia. Y bueno, es un equipo que está funcionando muy bien, tiene muchas letras, letras me refiero a equipos, eh, tiene buenas instalaciones dentro de lo que cabe. Y bueno, es un club que desde hace muchos años está funcionando muy bien. Y nada, ahora mismo ha llegado el Nuevo Pinto con nuevas ideas. Son los dos, tanto el Ciudad de Pinto como el Nuevo Pinto, clubes muy familiares. Y bueno, al final Pinto es una ciudad que tampoco sin ser muy grande, pues tiene bastante gente, cada vez más, porque bueno, están ahí haciendo reformas en la ciudad para que haya nuevos pisos, para que haya más gente. Y la gente está apostando por Ciudad de Pinto y Nuevo Pinto y cada vez Nuevo Pinto va a tener más letras, está claro. Ciudad de Pinto, pues no sé si tendrá las mismas o parecidas. Y bueno, son dos clubes que más o menos siguen el mismo modelo. Club familiar, club con un sentimiento de pertenencia muy bueno y están haciendo las cosas muy bien. Entonces, bueno, al Pinto le tiene que levantar cabeza en cuanto sobre todo a la cantera y tiene que intentar tener algunas ideas para poder ser mejor. O sea, entonces tú crees que en un futuro el Atlético de Pinto va a desaparecer, ¿no? No, no sé si va a desaparecer. Eso ya te digo, yo no soy ni de Pinto, no estoy allí y eso lo tiene que valorar la gente que está ahí que está en el Pinto día a día. Entonces, y en el Pinto y la gente que va a ver los entrenamientos, que ve la situación del club, que ve cuánta gente está a disposición de las familias, la atención que se presta, los recursos que hay tanto de material, de balones y todo. Y eso ya no lo puedo valorar yo, porque yo no estoy el día a día y no voy a ir a ver el entrenamiento del Pinto. Entonces, bueno, yo no puedo valorar eso. Tendría que hablar con otra gente que está ahí en el Pinto, que ha pasado por ahí y vive ahí en Pinto, para que me cuente un poco cómo sigue la situación ahí. Porque ahora para ti el club de referencia de Pinto, ¿cuál sería esos tres equipos que hay ahí? El club de referencia, a ver, es que esto es todo subjetivo. No sé, a ver, si es cierto, yo te puedo decir simplemente que el Nuevo Pinto está creciendo mucho, que tienen una idea muy buena, tienen muchísimo capital y es un club que claramente va para arriba, es lo que te puedo decir. ¿Y el CD Pinto también va para arriba o el CD Pinto se ha estancado? Bueno, el Ciudad de Pinto ha tenido una subida muy exponencial en los últimos años y se está manteniendo ahí. Al final
tiene un cadete en una buena categoría como División de Honor, los infantiles los tiene más o menos bien situados en categorías altas, y el juvenil A, pues bueno, en preferente, sí, ahí en preferente, y puede subir con la nueva reestructuración que van a hacer en juveniles, puede ascender, y el primer equipo, pues ya muchísimos años en preferente aficionado, en esa liga que, bueno, que comparte Nuevo Pinto, Atlético de Pinto y Ciudad de Pinto, que, bueno, que trae 6 derbis que para la gente de Pinto pues son muy atractivos, sobre todo por el tema emocional. Y tú, por ejemplo, alguien que quiera jugar en un equipo de Pinto, ¿qué equipo le recomendarías? Para que, dice, yo soy de Pinto, quiero empezar a jugar al fútbol, ¿cuál elegiría esos tres? No sé, la verdad. Tendría que estar en Pinto y poner un poquito en la situación de la gente. O sea, ahora mismo no sabría qué elegir. Está claro que el Nuevo Pinto está creciendo muchísimo, es un club que ha tenido un boom muy grande y puede ser llamativo para la gente, está claro. El Atlético de Pinto, pues es un poco la situación, teniendo en cuenta el 2025, pues ha decrecido respecto, no vamos a engañar a la gente, ha decrecido respecto a lo que ha sido el Pinto de toda la vida. Entonces, bueno, eh, todos los ciudadanos de Pinto tienen un sentimiento de pertenencia, unos se han mostrado claramente a favor del Atlético de Pinto, de su historia, de su escudo, de un club que ha tenido un pasado brillante, y hay algunos que se posicionan acerca de gente que quiere renovar un poco el deporte de Pinto, que quiere hacer algo nuevo ahí, y es según la ideología que tiene la gente. Creo que ahí estamos entrando un poco en el tema de Pinto, en una ideología un poco más política, a ver, si llega a ser política, pero algo más que tiene que ver o con lo tradicional o con lo moderno. Hombre, ¿tú crees que si la primera presidenta que estuvo en el equipo hubiese seguido en el equipo, ahora mismo el equipo estaría mejor? Si Amelia estuviera en el equipo aún. Pues, pues no lo sé. Yo es que Amelia del Castillo no la conozco. Yo es que no sé. Está claro, yo lo que te puedo decir es que está claro. A ver, el Atlético de Pinto estaba mucho mejor antes que ahora. Ella fundó el club en su momento. No sé ni si ella quisiese volver de presidenta. Entonces, bueno, tiene que ver un poco ya te digo, con la percepción de la gente que conoce al Pinto de toda la vida. Yo no lo conozco de toda la vida, yo he estado 2 años solo. El Pinto tiene mucha más historia que lo que he estado yo. Y nada, y al fin y al cabo, la gente de Pinto es la que sabe cuál es la situación real y, y nada, no sé, puede ser que lo hiciese mejor Amelia, puede ser que no lo hiciese mejor. Al final es otra época. En el club que Amelia funda el Atlético de Pinto, hay muchísimos menos trámites que lo que hay que hacer ahora, hay muchísimo menos, sí, papeleo, como lo quiera decir, o menos gestión. Y ahora, pues bueno, es un poco más complejo todo. Hay clubes que, ya no el Pinto, sino, por ejemplo, Lugo Fuenlabrada se transformó en Atlantis, que no sé qué pasó, no sé si vino gente con más pasta o lo que fuese. Sí, Y ahora igual, mismo igual que igual que Villanueva del Pardillo, ahora es el cielo. sí, sí, es verdad. Sí, al fin y al cabo, ya te digo, hay situaciones de club que al final, clubes históricos, como el Lugo Fuenlabrada es otro club histórico, no con tanta historia como el Pinto, pero es un club que en sus años era potente en el fútbol base, pues no aguantan tanto tiempo y bueno, y al fin y al cabo tienen que desaparecer o simplemente refundarse nada más, refundarse, aliarse con alguien y poder crecer desde cero. Está claro que el Pinto tiene recursos para poder ser mejor de lo que está siendo, el campo es un campazo, las instalaciones ya la quisiesen tener muchísimos clubes de Madrid y bueno, eso tiene que utilizar los puntos que tenga a favor para tapar los puntos en contra que pueda haber generado su situación. Sí, porque mirando aquí, por ejemplo, mira que dicen. Esto pasó en 2021, ¿eh? El feo gesto del Atlético Pinto con su fundadora. Le niegan una entrevista en el campo que lleva su nombre. O sea, básicamente, ella quería estar en el campo, le iban a hacer una entrevista por ser la fundadora y todo, y no le dejaron ni entrar al estadio. Pues es que no lo... Hola, hola, ¿puedes repetirlo? Que se te ha entrecortado. Es que no sé si el que no lo dejó, no sé si en ese momento era propiedad del ayuntamiento del campo o era propiedad del Pinto, no sé Sí, quién no si la quieres te dejó lo leo, entrar. si quieres te lo leo.
Los dirigentes del club madrileño han desarrollado la petición de Amelia del Castillo, fundadora del club y presidenta de su honor, de ser entrevistada en el estadio que lleva su nombre. Su hija lo ha denunciado. Pidió retweet y difusión para que se les caiga la cara de vergüenza a estos tipos que le impiden a una señora de 78 años que pueda pasar a grabar una entrevista en su campo. A pesar de... Sí, el Atlético de Pinto, vamos. Claro, sí, el ¿En Pinto. qué año fue eso? 2021. 6 de mayo de 2021. 2022. 21. Ah, 21. Bueno, creo que fue el cambio de presidencia. Creo que ya entró el presidente ahora en ese momento. Y ya te digo, no tengo ni idea. Es que no puedo opinar, no estuve. Entonces, puedo opinar de primera lo primero que tú, ¿no? Al final, ¿no? Es la fundadora y poder derecho a entrar, sí. No sé por qué no. Habría que verlo un poquito más en profundidad. Es que no te puedo decir más. Claro, porque viéndolo aquí también mira que dice, a pesar de ser poco conocida, Amelia Castillo es una figura femenina histórica del fútbol español. En 1963 se convirtió en la primera mujer española en fundar un equipo y presidirlo. Fue el Atlético Pinto, que actualmente militaba en 2021 en tercera división. O sea, más de 60 años después con Emilia siendo entrenadora, delegada e incluso utilera en el club que fundó, que le ha dado la espalda. Los dirigentes del club no han permitido que Emily, persona que dio a luz al Pinto, pueda ser entrevistada en el estadio del equipo. Un estadio que, para colmo, lleva su nombre desde el año 2000, cuando se recogieron firmas para que se pasara a llamar Estadio Municipal Amelia del Castillo. ¿Cómo te parece? Que ya te digo, no te puedo. Es que no te puedo decir mi opinión porque en ese momento estaba bastante. Bueno, en ese caso, pues. ¿Dónde podrían? Porque si estuviera, pues podría dejar alguna pequeña opinión, pero es que no lo viví. No lo viví. Claro, porque, y ahora cambiando un poco de tema de eso, mira lo que dice aquí también. Los equipos de Pinto siguen con buen pie en la preferente fútbol madrileño. La última jornada de la Liga de Preferente Aficionados se celebra el pasado domingo 14 de diciembre, que finalizó con victoria del... ¿Puedes hablar un poco más cerca? Vale, voy. Da un momento. Ahí. La última jornada de la Liga de Preferente Aficionados celebra el pasado domingo 14 de diciembre, que finalizó con la victoria de 2 de 3 equipos de Pinto que compiten en el grupo 3, que sigue teniendo un marcador de acento local. El Atlético de Pinto triunfó ante el Carabanchel B, décimo, por 2-1, con un partido en el que los pintueños jugaron como locales. Por su parte, el Ciudad de Pinto consiguió hacerse con la victoria como visitante frente al líder Moratalaz B, con un resultado de 0-1. La única nota negativa fue la del Nuevo Pinto, que cayó 4-1 ante el CP Santa María del Pilar, decimocuarto, en el encuentro en el que los pinteños también jugaron como visitantes. Bueno, me estás como comentando, ¿no? La crónica de la semana pasada, ¿no? Exacto, sí. De los equipos de Pinto. Que Exacto, será sí. Digital Pinto, algún diario de estos. Bueno, No, se llama Zigzag. Zigzag Digital. zigzag. Bueno, al final la situación de los primeros equipos pues es la que es. El Atlético Pinto pues está en ascenso directo a Autonómica. Está haciendo trabajando, sobre todo por parte del entrenador, que te lo puedo decir claramente, el entrenador es culpable de forma positiva de que el Atlético está por estar en una categoría un poquito más cerca de donde merece estar. Y bueno, sobre el tema de Ciudad de Pinto y Nuevo Pinto, ya te digo, al final es una liga muy bonita, sobre todo para la gente de Pinto, que puede presenciar 3 derbis, o sea, 3 equipos, y creo que en total son 6 partidos en el Amelia del Castillo, con muchísimos piques sanos, con muchísima tensión, y bueno, es un privilegio que tiene la gente de Pinto y que bueno, que esperemos que el año que viene haya menos derbis, porque bueno, yo sobre todo más que nada por frutos le deseo que puedan ascender de categoría y les vaya todo fenomenal, porque la verdad que se lo merece. Siempre conmigo ha tenido un trato muy bueno. A los chavales de mi equipo los ha subido, los ha hecho debutar. Bueno, les ha dado muchísimo cariño y espero que puedan conseguir el objetivo, porque el año pasado pelearon muchísimo
y el fútbol les debe este ascenso a Frutos y a sus jugadores que llevan 2 años peleando por esto. Mira lo que dice, tras los resultados, los equipos de Pinto se sitúan en la clasificación general de la siguiente manera. Atlético de Pinto segundo con 29 puntos. Nuevo Pinto detrás con 25 puntos. Y Ciudad de Pinto en la sexta plaza con 21. Sí, a ver, están ahí en la disputa, ¿no? Pinto y Atlético de Pinto están en la pelea por ascender de categoría. Bueno, es un bonito duelo porque al final son 2 equipos que no solo se reparten el campo el primer equipo, sino también la cantera. Y bueno, es una pelea muy bonita y ojalá, bueno, que el equipo, que el Pinto, pueda, bueno, creo que tiene 4 puntos de ventaja, me parece, y pueda poder ascender de categoría. Correcto, el Atlético de Pinto va segundo con 29 puntos y el Nuevo Pinto va tercero con 25. Sí, sí, sí. Y el, Algo de eso me sonaba. y el primero, pues el Moratalaz B que va con 31 puntos. Hombre, ten en cuenta que... Sí, sí, el Moratalaz tiene 2 equipos, tiene uno en autonómica, me parece, y otro ahí en esta preferente que está para ascender. Siempre el Moratalaz ha tenido 2 autonómicas o la preferente de antes y quiere, bueno, volver a recuperar eso. Entonces, bueno, el Moratalaz y Pinto están en ascenso y el Nuevo Pinto pues está peleando por esa plaza. Hombre, es Así normal... que, bueno, será una bonita pelea y un bonito derbi la vuelta para poder vivirlo. Hombre, es normal que el Moratalaz B literalmente esté en ascenso porque literalmente el primer equipo está en una categoría más alta, o sea, tiene más dinero que a lo mejor el Atlético Pinto o que el Nuevo Pinto. Bueno, al final la situación de los filiales es muy peculiar. Hay filiales que están 4 categorías por debajo de su primer equipo, otros filiales que están solo una, otros filiales que comparten categoría. Si hay 2 grupos, si solo hay un grupo, pues no pueden ascender. Y bueno, en este caso no sé cómo estará confeccionada la plantilla del Moratalaz B, pero ya te digo, si están ahí es por algo. Y no creo que sea por el dinero, yo creo que a lo mejor es por sentimiento de pertenencia al club, porque lleva muchos años, a lo mejor ese equipo el año pasado tenía una base que no funcionó del todo bien y este año se le han sumado nuevos jugadores que le han dado ese punto para poder ser un equipo más competitivo y bueno, es que al final el tema de los filiales es un tema complicado, pues ya te digo, puedes tener un filial 6 categorías por debajo, 4, una, y tiene que ver más con cómo esté confeccionado el equipo y cómo choque con el entrenador. O sea, al final son muchos factores que el club y el entrenador y el director deportivo, quien sea, tienen que gestionar de la mejor manera posible para que se puedan dar los resultados. Y bueno, y el Moratalaz B, pues, a ver, ahí está la clasificación, lo está haciendo bien. ¿Y tú cómo ves, y tú cómo ves, por ejemplo, las filiales? Por ejemplo, el Barça B, por ejemplo, que está en segunda federación y el primer equipo está en segunda, o sea, en primera división. ¿Cómo puede ser que que un equipo tan grande como el Barça tenga el primer equipo tan alto y el segundo equipo tan bajo? Ah. Bueno, a ver, es que el Barça tiene un modelo que está que en mi opinión es el correcto. El Barça jugar en el filial, en el Barça B, muchísimos jugadores que acaban su etapa juvenil, o que es que ni eso. O sea, el año pasado en Primera Federación estaba jugando con juveniles del segundo año, de tercer año, incluso de primero te diría, y descendió. Al final es una liga que Primera Federación, que es hiper mega competitiva, muy parecida al fútbol profesional, y el Barça prefiere pelear el descenso, pero que sus jugadores se formen para que luego pase lo que está pasando. Que muchos jugadores, prácticamente casi la totalidad de la plantilla, están en el primer equipo. Entonces, bueno, sí, desciendes, sí, pero bueno, pero mira todos los jugadores que están en el primer equipo. Al final, tienen que ser el objetivo. Ya ascenderán, no pasa nada. Ya este año, pues jugarán playoff, ascenderán, o si no al siguiente, no pasa nada. Pero el objetivo está más que cumplido. Cubarsí, Lamine, eh, eh, Héctor Ford, bueno, todos los que subieron al primer equipo del Barça y, o yo qué sé, Jofre Torrents, al final, bueno, descendieron el año pasado, pero escucha, tienen no sé cuántos jugadores en el primer equipo, otros jugadores que los han vendido a otras ligas. Ese tiene que ser el objetivo de filial, que jugadores jóvenes puedan desarrollarse en categorías senior y en definitiva que puedan progresar, ya está nada más. O sea, no te va a servir de nada que el filial fichar a gente veterana para subir a segunda división, no te vale para nada. Tienes que formar jugadores para el futuro. Hombre, pero tampoco es dejar al segundo equipo en segunda aficionados o en primera. Por lo menos es dejarlo en una buena categoría, no hay que dejarlo Hombre, tan baja. sí, sí, está claro. A ver, cada uno tiene su primer equipo donde lo tiene,
Y bueno, segunda federación al final es una categoría que es competitiva, que sigue teniendo gente veterana. No es primera federación es mucho más exigente. Pero bueno, ya te digo, en este caso el Barça pues ha priorizado lo que ha priorizado y ya ascenderán. O sea, no van a tardar mucho. Y bueno, tienes que intentar que el filial está claro que esté más cerca posible del primer equipo, ¿no? Cuanto más cerca, mejor, pero ya te digo, ¿de qué te sirve tener un filial lleno de gente que no va a dar nunca el salto al primer equipo? ¿Para qué? Tienes que tener jugadores que puedan dar el salto y, bueno, mejor estar una categoría más abajo. Evidentemente no vas a tener el primer equipo en primera y el filial en autonómica, ¿sabes? Eso no tiene sentido. Como el Rayo, creo que un año que casi baja o una cosa rara pasó, que tendría que haber bajado, no bajó. Y, y no tiene sentido tener el primer equipo en primera y el filial en preferente o en autonómica, ¿sabes? Pero que, bueno, que dentro de lo que cabe tienes que tenerlo en categorías nacionales e intentar esos juegos que son válidos o que tú crees que pueden ser válidos, aunque sean juveniles de primero o cadetes o lo que sea, intentar que jueguen lo más alto posible para en un futuro puedan estar en el primer equipo. Ese es el objetivo de toda cantera, siempre, de toda cantera de fútbol profesional o, bueno, en este caso, cualquier equipo de autonómica, sacar jugadores y que se vayan fogueando para ser mejores en el futuro. Hombre, eso lo hemos visto también con el Real Madrid, porque el Real Madrid, el primer equipo está en primera división, el segundo está creo que era, sí, Primera red. en primera ref, y el tercer equipo está en segunda federación, por ejemplo. Sí, a ver, la política del Madrid es un poco, como no todos los jugadores del juvenil A pueden dar el salto al filial, pues bueno, crean esa categoría intermedia en el Real Madrid en segunda ref, que es una categoría muy competitiva, y luego los jugadores que hacen buena temporada en Real Madrid C, como puede ser el caso de Asensio, que estará en el primer equipo, los pasan al Castilla, y si en el momento que se hagan titulares en el Castilla o jugadores importantes, ya os dan el salto al Real Madrid, que es muy complicado, al primer equipo, o pueden dar el salto a otro equipo sin ningún problema, que no hace falta llegar al primer equipo del Real Madrid. Entonces, bueno, creo que está muy bien esa idea, pero claro, el equipo intermedio, que es el Real Madrid C o el Real Sociedad C o el que sea, pues tiene que estar en una categoría que pueda saltar rápido al segundo filial. Si no das el salto rápido al segundo filial, es mejor buscar salida. O sea, al primer filial es mejor buscar salida. Hombre, la política del Madrid es muy diferente al Barça, porque la del Barça es formación, la del otro es, bueno, tenemos tres equipos, pues como no hay hueco para que todo el mundo esté en el primer equipo, pues que se vayan al segundo. Y como hay muchos que quieren seguir en el Real Madrid, quieren seguir jugando, y tampoco tienen tanto hueco porque no son tan buenos, y no tienen tanto hueco para ir al segundo equipo, pues que empiecen. Porque hay mucha gente de jóvenes que quiere llegar al Real Madrid primero y no puede estar todo el mundo. Entonces le ponen en el C, luego ya suben al segundo equipo si son buenos, y luego ya, pues si lo hacen bien, ya al primer equipo. Si no, pues que se queden unos años en el segundo equipo y luego ya van progresando poco a poco. Bueno, a ver, cada caso de cada jugador es diferente. Hay jugadores que valen ya directamente para el Castilla, los meten en el Castilla, o hay jugadores directamente, bueno, que siendo juveniles ya dan el salto el Castilla tiene muchísimos juveniles, muy prometedores, y dan el salto al Castilla, y cuando el club crea conveniente que tienen que dar el salto a más, dan el salto o al primer equipo o los ceden a otros equipos para poder luego ir al primer equipo. O O sea, sea, es que cada jugador es un mundo. Pero lo que hay que intentar es a los jugadores que son destacados en sus canteras, intentar volarles lo más rápido posible a categorías superiores. Evidentemente en cadete todo el mundo, cuando eres cadete, te suele respetar la edad, y ya cuando haces el paso a juveniles ya te meten en el juvenil que crees correspondiente. Suele ser el C, el de primer año, en cantera, pero si tú vales para el A perfectamente y eres de primer año, el hijo de Marcelo mismamente puede ser un ejemplo, pues te suben al A, y si ya das el nivel, pues para jugar en el C, por ejemplo, siendo de segundo año, te suben al... Pero está claro que a los jugadores prometedores hay que intentar volarles lo más rápido posible, porque al final estar en una categoría inferior no te va a ayudar a crecer. Tienes que estar en las mejores categorías, aunque te cueste un poquito la adaptación para poder crecer. o sea, tú viendo, por ejemplo, al equipo, por ejemplo, a los juveniles del Madrid y todo eso, ¿tú crees que la mayoría normalmente dan paso al segundo equipo o dan paso ya al tercer equipo algunos? Depende de tu nivel. Depende de tu nivel y lo que creas tú para... Depende de tu nivel y cómo está la plantilla confeccionada. Si en tu puesto tienes un jugador más veterano que va a jugar sí o sí, es que influyen muchos factores. Y al final el jugador pues puede decidir si se queda en el segundo equipo o pide una cesión a otra categoría mejor. Y el club tiene que mirar simplemente por el bien de cada jugador.
O sea, tú si fueras entrenador de juveniles, ¿le recomendarías que siguieran intentándolo para llegar al Castilla o que bajaran al tercer equipo algunos? Pues a ver, si ya tiene nivel para jugar en el Castilla, en el Castilla. Y a ver, si no vas a tener minutos en Castilla, es mejor bajarte al segundo equipo, siempre. Siempre hay que jugar, pero hay que jugar en la categoría más alta que tú puedas. Siempre hay que buscar un poco, intentar ver un poco la situación. A lo mejor en el Castilla tú eres un jugador que destaca mucho en el juvenil, que juega muchísimos minutos, pero en el Castilla hay un jugador que ya tiene 3 años en senior o lo que sea, y ese jugador es indispensable para el entrenador, y a lo mejor para tener esos minutos te tienes que bajar al C. Y ya cuando te hagas un poco en la categoría senior, al año siguiente, ese jugador que ya lleva 3 años, el club lo saca de ahí, ya te mete a ti, ya el siguiente año ya eres un jugador importante en el Castilla. Entonces, bueno, es un poco cómo el club ve a ese jugador y el contexto de ese jugador. Entonces, un poco es bastante interpretativo eso. Pero en general el Real Madrid C está para los jugadores que no pueden dar el salto directo al Castilla, porque no es solo ya de su edad, sino ya en el Castilla ya puede ser hasta 3 o 4 años más mayores que él, pues ya decide lo que sea mejor para el futuro del jugador. Asencio estuvo en el Real Madrid C, en el R6C Internacional que se llamaba en ese momento, y dio el salto al Castilla, fue indiscutible en el Castilla, fue súper importante y está merecidamente en el primer equipo del Real Madrid. O sea, es para que todos los jugadores puedan jugar en el Madrid. Todos los jugadores que quieran jugar en el Real Madrid puedan seguir jugando, ¿no? Sí, a ver, si el club considera que tienen futuro en el Real Madrid, ya sea en el Castilla o en el Real Madrid C, tiene que dejarlos en el Real Madrid, perdón, o en el fútbol profesional, tienen que dejarlos apoyándose en el Real Madrid con entrenadores top, con entrenadores que tienen muchísima experiencia. Los entrenadores que están en el Real Madrid son superiores a las categorías que entrenan porque tienen un salario muy, muy, muy bueno, y al final esos formadores están para que los jugadores sean mejores. Entonces, siempre estar en el Real Madrid, o casi siempre, pues bueno, te da la posibilidad de formarte mejor como jugador, pero tienes que buscar los minutos, evidentemente. O sea, si no vas a tener minutos en el Castilla, te vas al Real Madrid C, y si en juveniles no te ven en el Real Madrid, pues a lo mejor te tienes que ir a una cantera de tercera federación. O sea, no tienes que buscar, y no porque te echen del Madrid significa que estás acabado, ni mucho menos. Pues perfecto, lo vamos dejando por aquí, que ahora me tengo que ir a trabajar. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Pues la verdad que bastante bien. Bueno, hemos tocado diferentes temas, tanto personales en cuanto a trayectoria en el fútbol, un poco generales en cuanto a tema de progresión de jugadores y demás. Y bueno, nada, un buen rato para poder seguir hablando de fútbol y de lo que nos gusta. Vale, pues perfecto. Si no tienes nada que decir, lo dejamos. Si quieres decir algo antes de finalizar o no quieres decir nada. Nada, pues nada, muchas gracias por la invitación. Espero que, bueno, que te siga yendo bastante bien en esta sección que tienes, y nada, para cualquier cosa, pues estoy disponible. Vale, pues perfecto. Si no tienes nada que decir, lo dejamos. Vale. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Hasta luego. Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.